El aula de formación del mes de abril de la Acción Católica General de Madrid trata sobre el tema del domingo como Día del Hombre. El Papa Juan Pablo II dedica un capítulo entero, después del que veíamos en la charla del aula del mes pasado, del mes de marzo, dedicado al domingo como Día del Señor y Día de la Iglesia, dedica un capítulo entero a hablar sobre el domingo como Día del Hombre. Y a esto es a lo que nos vamos a acercar nosotros en este mes. Vamos a aprovechar este aula de formación para acercarnos a ver en qué consiste el domingo como Día del Hombre. ¿Cuál es la relación que tiene el domingo con el hombre y de qué forma el hombre afronta el domingo? Como algo, vamos a descubrir, preparado para él. Todo ha sido preparado para que el hombre viva el domingo como un día diferente, como un día principal, como un día que marque su ritmo semanal, anual y de vida. Por eso, el Papa Juan Pablo II nos acerca en primer lugar a las características que tiene el domingo como Día del Hombre. La primera característica, dice, del domingo es la alegría. La alegría. Antes que día del descanso, el domingo se manifiesta en la Sagrada Escritura como día de la alegría. Estad alegres, dice el Señor a los discípulos. La Iglesia enseña esta alegría del domingo y repiten los padres de la Iglesia constantemente esta misma afirmación. Estad alegres, ¿no? San Agustín enseña que, por ejemplo, el domingo es un día para orar de pie. El domingo es el día para orar de pie, porque de pie es la posición propia del resucitado. No permanece yacente, no permanece tumbado, sino que se ha levantado, se ha puesto en pie. Por lo tanto, el día de la resurrección es el día para orar de pie, es el día del aleluya, para cantar aleluya al Señor. Lo mismo en la Pascua semanal del domingo como en la Pascua anual que acabamos de celebrar en estos días atrás. Por eso, el Señor enseña así también a los discípulos, como vemos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y los discípulos, dice, se llenaron de alegría al ver al Señor. En este capítulo 20 encontramos el cumplimiento de lo que Jesús había dicho a los discípulos en el capítulo 16. Lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La alegría ha sido profetizada por el Señor a sus discípulos y ha sido cumplida en la Pascua. Ha sido cumplida cuando aparece resucitado en la Pascua. Es también la alegría que Jesús le pide a las mujeres en el Evangelio según San Mateo, cuando aparece a ellas resucitado. Alegraos, les dice, alegraos. Ellas que marchaban llenas de miedo y de alegría, se encuentran al Señor, que la primera advertencia, el primer mandato que les da es que se alegren. Esta alegría es una alegría muy especial porque es una alegría que viene del Espíritu Santo. No es una alegría que el hombre se crea a sí mismo, sino que viene del Espíritu Santo. Y por lo tanto, allá donde nos es dado el Espíritu Santo, nos es dada esa alegría del Espíritu. Si la Iglesia en su celebración nos da el don del Espíritu Santo, la Iglesia en la celebración litúrgica confiere el don del Espíritu y la alegría a aquellos que participan en la celebración. Esa alegría es una alegría que viene de Dios y que conduce a que el cristiano refleje también en su vida a Dios. Por eso, el domingo tendrá que ser un día para que el cristiano se eduque en la alegría. El domingo es el día en el que el cristiano va a aprender en qué consiste la verdadera alegría y por lo tanto es el día en el que el domingo va a aprender, en el que el cristiano va a aprender también la importancia que tiene la alegría. Por eso, si el domingo es día para educarse en la alegría, la misa del domingo es fundamental para el cristiano. Es fundamental para el que quiere vivir alegre. Es fundamental para aquel que quiere que esa alegría
sea significativa en su vida. ¿Cuáles son, nos dice Juan Pablo II, los rasgos auténticos de la alegría a partir del domingo, a partir de la celebración del domingo? ¿Cómo podemos descubrir cuáles son los rasgos propios, las características de esta alegría? La primera es que es duradera, es profunda, es consoladora. Es decir, no es una alegría que viene porque salimos de misa muy contentos y ya se nos queda ahí. No, es una alegría profunda que va a lo profundo del corazón, que va a las cosas fundamentales, esenciales de nuestra vida, y por lo tanto que va a consolarnos, porque es la que nos ha traído la noticia de la Pascua. Es la alegría que viene provocada por la noticia de la Pascua. Y de esta forma es profunda, duradera, consoladora, es decir, está lejos de un sentimentalismo afectivo. Está lejos de que la misa me haya gustado más o menos, el cura me haya gustado más o menos, el coro me haya gustado más o menos, o lo que sea. Está lejos de todo sentimentalismo afectivo, de que me haya o no me haya emocionado, de que me haya hecho llorar o no me haya hecho llorar, de que hayan cantado las canciones que yo me sé y que me gustan o no las hayan cantado. Está lejos de algo puramente pasajero, sino que va más a lo profundo de nuestro corazón. Por eso permanece incluso en la noche del dolor. Incluso cuando uno va a misa de malas, triste, decepcionado, desanimado, por el motivo que sea, esa alegría se queda ahí. Nadie nos va a quitar la alegría de haber celebrado la Pascua del Señor. Nadie nos va a quitar la alegría de haber recibido el don del Espíritu del Señor. Nadie nos va a quitar el consuelo de la resurrección, el consuelo de la compañía del Señor a nuestro lado. Por eso es una alegría que permanece incluso en la noche del dolor, incluso cuando nada a mi alrededor es luz, incluso cuando todo lo que me rodea es apagado, se viene abajo, es débil. La cuarta característica de esta auténtica alegría es que es objetiva, porque viene de la Pascua de Cristo. Si Cristo ha resucitado, en nuestro corazón debe haber alegría. Si Cristo ha vencido a la muerte, en lo profundo de nosotros hay una certeza serena, que es objetiva, que va más allá de lo que yo esté pensando o del día que tenga o de cómo me encuentre. Es una alegría serena porque es objetiva, viene de la Pascua y por lo tanto produce una alegría. El domingo uno experimenta la alegría de la resurrección del Señor, tanto que, por ejemplo, decían los padres de la Iglesia en un escrito antiguo, el domingo estad siempre alegres porque el que se entristece en este día comete pecado. Hasta tal punto, la alegría en el domingo es algo característico, que no se deja llevar por esa alegría, que el que no reconoce que ha recibido esa alegría en la buena noticia de la resurrección de Jesucristo, pues hay algo que está propiamente contra Dios, que no está al ritmo de lo que Dios le va proponiendo o de lo que Dios le va marcando o de lo que Dios le va diciendo que debería ser. Los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana advertían así hace unos años. El domingo del hombre secularizado no es el mismo del cristiano. El hombre secularizado vive su domingo sobre todo como día de descanso del trabajo y su fiesta se reduce generalmente al simple encontrarse libre del peso y del fastidio de la vida cotidiana. Un día de vacación que es casi solamente de evasión. La cultura secularizada ha vaciado el domingo de su significado religioso originario y tiende a sustituirlo con la fuga hacia lo privado o con nuevos ritos de masas. El deporte, la discoteca, el turismo. Singularmente, se ha pasado del día del Señor al weekend, del primer día de la semana al fin de semana. Ciertamente esto es así. Esta experiencia, aunque este documento sea antiguo, es una experiencia que llega también a nosotros y a nuestros días, ¿verdad? El domingo para el cristiano está marcado por la alegría de la Pascua.
Y esta alegría de la Pascua va a marcar nuestras decisiones, va a marcar nuestras acciones, va a afectar a lo que queramos hacer en cada momento de ese domingo. Mientras que el domingo para para lo que es el mundo, ¿no? El hombre secularizado, que dice el documento, se ha convertido en un día para olvidarse de lo que uno hace durante la semana. Un día para olvidarse de complicaciones, para dedicarse solamente a una diversión individual, particular, ¿no? Luego veremos cómo también el Papa Juan Pablo II advierte sobre este tipo de cosas un poco más adelante. Pero nosotros volvemos a lo que es el domingo del cristiano y la alegría del domingo del cristiano. Dice Pablo VI que la alegría cristiana es por esencia una participación espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y humana, del corazón de Jesucristo glorificado. Bien, esto es muy significativo, ¿verdad? Es que Jesucristo haya muerto y resucitado, que esté en la gloria del Padre, que participe de la gloria del Padre, lo que hace que Jesucristo nos haya ofrecido su alegría, que nos invite a la alegría, que nosotros vivamos con alegría. ¿Por qué? Porque hemos recibido una participación en la Pascua. Es decir, no es que la Pascua se quede en Él, sino que nosotros participamos de la resurrección de Jesucristo, de la gloria que Jesucristo ha recibido en su victoria sobre la muerte. Por eso, la alegría del Señor es nuestra alegría. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, dice el Salmo 117. La Pascua de Cristo ofrece una alegría al hombre. Es nuestra alegría. Una verdadera alegría permanece en lo profundo del corazón. Por eso, esta alegría va a iluminar también al resto de nuestra jornada, va a iluminar al resto de nuestra semana y nos va a ofrecer, fíjense, nos va a ofrecer una nueva luz también sobre la observancia del sábado. Esta luz que viene de la Pascua, de la resurrección del Señor, se va a proyectar sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado, se va a proyectar incluso sobre lo más cercano al día del Señor, a la Pascua del primer día de la semana, es el día séptimo, el día de la alianza, el día del sábado. Por lo tanto, esta luz de la Pascua, esta alegría de la Pascua, establece un vínculo con la creación, hasta tal punto que lo establece también de tal forma que nosotros decimos que nos encontramos ante una nueva creación, un vínculo con una nueva creación. El sábado vamos a interpretarlo de tal manera que apunta al domingo. El sábado no es el fin en sí mismo, sino que el fin del sábado es entrar en el domingo, porque el sábado se ve iluminado por el domingo. Aquí nos encontramos con una gran novedad, y es que el domingo es el día que se le ofrece al hombre una alianza definitiva. Si el sábado se le ofreció una alianza, Dios le ofreció al hombre en el Génesis una alianza en el sábado, en el domingo le ofrece una alianza definitiva. Nosotros vamos a decir nueva y eterna, una alianza nueva y eterna, lo cual nos deja ver que el ritmo nuevo, el ritmo que nos va a permitir entender nuestra existencia y la de todo lo que existe, es un ritmo que viene de la Pascua de Cristo resucitado. Ahora ya nos hemos encontrado con algo ciertamente novedoso. La salvación universal se nos ha ofrecido en un domingo. La salvación universal se nos ha ofrecido en la resurrección del Señor. Esta es la realización perfecta de todo lo que había sido creado. Lo que había sido creado, lo ha sido para ser recreado. Lo que había surgido en la primera semana, lo ha sido para poder entrar en la luz nueva de la Pascua, en la luz nueva de la resurrección de Jesucristo, en la luz
plena, porque la luz plena es vivir para siempre con Dios, con un Dios que se ha hecho hombre, que ha muerto y que ha resucitado, para ofrecer al hombre una vida nueva. Experimentarás el dolor, experimentarás el sufrimiento, experimentarás la tristeza y la muerte, pero todo eso será un paso cierto que te conduzca hacia la Pascua. Ahora, nosotros, por lo tanto, podemos comprender mejor cuál es la teología del Shabbat, la teología del Shabbat, y entender que esta teología del Shabbat, del día de la alianza, del día del descanso, del séptimo día, no perjudica para nada lo que nosotros creemos del domingo. Al contrario, prepara para entender lo que nosotros hemos conocido sobre el domingo. Dios lo ha creado todo por su palabra en esa primera semana del Génesis y lo ha recreado todo por su palabra encarnada en el día de la resurrección, en el día de la Pascua. El ritmo del tiempo, el ritmo de Dios, son ritmos marcados por el ritmo de Cristo, por el ritmo cristológico de la semana, que va a ser vivida de domingo en domingo, con una referencia de domingo en domingo y además abierta a un domingo eterno. La celebración del domingo nos va a abrir a la acción de Dios, a la llegada de un domingo eterno con el Señor. Esto es fundamental para que podamos entender que el día de la alianza, el día séptimo, el día de la alianza, el día del Shabbat, está muy unido al día octavo, pero también está muy unido al día sexto. Ya hablamos de esto en las aulas anteriores. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para introducirlo en la alianza, pero en una alianza pascual, en una alianza de resurrección, en una alianza de vida eterna. Y vemos ahí la unidad del triduo, ¿verdad? Del día sexto, el viernes, del día séptimo, el Shabbat, del día octavo o del día primero, el domingo, el día en que actuó el Señor. El hombre ha sido creado para entrar en la Pascua eterna. El hombre ha sido creado para entrar en la resurrección definitiva. El hombre ha sido creado para participar de la gloria de la que Cristo ya participa por haber entrado en la vida eterna. La Pascua se ha hecho también para el hombre. La resurrección de Cristo es una resurrección también para el hombre, para que el hombre, vencida la muerte, entre en la gloria de su Señor. Por eso comenta San Ambrosio de una forma preciosa. Gracias pues a Dios nuestro Señor, que hizo una obra en la que pudiera encontrar descanso. Hizo el cielo, pero no leo que allí haya descansado. Hizo las estrellas, la luna y el sol, y ni tan siquiera ahí leo que haya descansado en ellos. Leo, sin embargo, que hizo al hombre, y entonces descansó, teniendo en él uno al cual podía perdonar los pecados. Una cita preciosa de San Ambrosio. Hizo al hombre el viernes y descansó el sábado. ¿Por qué descansó? Porque el domingo le iba a dar el perdón de los pecados, la vida eterna, la victoria sobre la muerte. De esta forma, podemos entender la unidad de la creación con la recreación, la unidad del Génesis con el Evangelio, la unidad del día séptimo, del sábado, con el día octavo, con el día de la resurrección. Y esto nos ayuda también a entender el sentido del mandato del día séptimo. El mandamiento del día séptimo, del sábado, ayuda al hombre a recordar que depende del Creador. El mandamiento del día séptimo de santificar las fiestas no es una imposición pesada para el hombre, no busca cargar al hombre con ocupaciones, sino que busca ayudarle a recordar que depende de Dios, que está llamado a colaborar con Dios. Y de esta forma el hombre se plenifica,
De esta forma el hombre es verdaderamente fecundo porque está colaborando con Dios. Por eso cuando nosotros leemos hoy el mandamiento de santificar las fiestas y lo referimos al domingo, tenemos que tomar conciencia de esto, de que de lo que nos está hablando es de una dependencia del Creador. Nosotros dependemos del Señor. Cuando uno olvida celebrar el domingo, cuando uno olvida vivir el domingo como día a santificar, en el fondo está olvidando dentro de sí su relación con el Señor. Está olvidando dentro de sí su relación con el Creador. ¿Para qué? Para poner toda su atención y su corazón en lo creado. ¿Cuántos casos conocemos en los que en muchas ocasiones la gente ha empezado a alejarse de Dios porque ha empezado a alejarse del domingo, porque ha empezado a reservarse el domingo para sí mismo? Y de esta forma le ha arrancado su sentido originario, lo ha despojado de su verdadero contenido. Y su propia relación con Dios, aun sin darse cuenta, ha empezado a debilitarse. Ahora vamos a ver el alcance que tiene ese santificar el domingo, para que no pensemos o no vayamos a reducirlo solamente al ratito que nos ha durado la misa dominical. Por eso, aunque para el cristiano no rigen las celebraciones del sábado, nosotros no celebramos el sábado, descanso del sábado, que ha sido superado por la Pascua de Cristo. Sí que esa teología de la creación, esa forma de comprender que Dios lo ha creado todo, que lo conduce hacia una alianza con el hombre, eso nos vale para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender todavía mejor la nueva alianza de la resurrección de Jesucristo. ¿En qué consiste hacer alianza con el Señor en la resurrección de Jesucristo en el primer día de la semana? Por eso podemos fijarnos también en cómo lo explica Juan Pablo II en la Dies Domini. Dice así: Jesús, Señor del sábado, orienta la observancia de este día hacia su carácter liberador, junto con la salvaguardia de los derechos de Dios y de los derechos del hombre. Así se entiende por qué los cristianos anunciadores de la liberación realizada por la sangre de Cristo se sintieron autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. En efecto, la Pascua de Cristo ha liberado al hombre de una esclavitud mucho más radical que la que pesaba sobre un pueblo oprimido, la esclavitud del pecado. Bien, aquí entendemos plenamente ya lo que el sábado le aporta al domingo y la novedad del domingo sobre el sábado. Ya no ha sido un pueblo el que ha sido liberado de una esclavitud como la que Israel padecía en Egipto, sino que ha sido todos los pueblos, todos los hombres los que han sido liberados de una esclavitud mucho más dolorosa que aquella, la esclavitud del pecado. ¿Cómo ha sucedido eso? No por haber sacrificado un cordero y haber regado las puertas de las casas con la sangre del cordero, sino por la entrega liberadora de Jesucristo, por su muerte y resurrección, por la sangre de Cristo, no por la sangre del cordero, sino por la sangre del Cordero Inmaculado, del Cordero de la Pascua. Por eso, ahora se entiende bien esa frase de San Pablo con la que empezábamos hace un par de sesiones el aula. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Esta frase de San Pablo que escuchamos constantemente durante el tiempo pascual. Ahora vemos hasta dónde alcanza el poder de esta resurrección que libera al hombre del pecado por la Pascua. Y esto es lo que hace que los discípulos que entienden esto rápidamente empiecen a celebrar el domingo. Los discípulos van dejando la celebración del sábado para celebrar el domingo, porque ahora han entendido qué es lo que ellos mismos tienen que celebrar. La observancia del descanso en el domingo no parece, por lo tanto, que se deba justificar con el mandamiento del descanso sabático.
Tal justificación jamás ha sido invocada por la comunidad primitiva. La primera comunidad cristiana no se preocupó por justificar el mandamiento del descanso del sábado, porque ellos iban a celebrar el domingo desde el principio. Y el descanso dominical, como lo conocemos, solamente aparece obligado un poquito más adelante, en el siglo VI, porque el reposo se entenderá como liberación de otros cometidos para liberar tiempo para el culto. Es decir, el cristiano tendrá que aprender que el domingo es día para la alabanza de Dios, es día para dar gloria a Dios. El domingo es día para el Señor. Termina diciendo esta cita de ese documento de los obispos: la principal razón del descanso está pues vinculada al deber de expresar personalmente y de forma comunitaria el culto debido a Dios. Otra razón es la que contempla el descanso dominical como consagración del tiempo al Señor, una forma de afirmar su pleno dominio sobre toda la creación. Es decir, el domingo nos va a servir para tomar conciencia de que lo primero es dar gloria a Dios. Lo primero no del domingo, lo primero de la vida, es dar culto a Dios. Pero aún nos va a servir el domingo para otra cosa más, que es para decir, sobre todo lo creado, sobre todo lo que yo hago en la semana, sobre todas las cosas que me ocupan y preocupan, está el dominio de Cristo. Cristo tiene poder sobre todo lo que existe, sobre todo lo que sucede, sobre todo lo que domina a lo largo del día. Esto va a llevar a los cristianos, va a llevar a la Iglesia a profundizar en el domingo. Les va a llevar a descubrir la importancia del domingo y a vivir también un proceso en su relación con el domingo, que comienza siendo, como hemos visto días atrás, un día de reunión. El domingo es el día de reunión de los cristianos. Este día de reunión se va a convertir en día del culto. Quedamos para celebrar la resurrección de Jesucristo y alabarle por ello, darle culto, darle gloria, porque ha resucitado de entre los muertos. Y de ahí se va a convertir en un día para el Señor. Todo en este día me recordará al Señor que ha resucitado. Especialmente será así a partir de la libertad de la Iglesia y sobre todo de que el catolicismo se convierta en religión oficial del Imperio Romano a finales del siglo IV. El domingo se reservará oficialmente para ser día para el Señor, día para el Señor, en el que los cristianos irán aprendiendo también que su elemento central es la celebración eucarística. Lo más importante, no lo único, sino lo central, lo más importante es la celebración de la Eucaristía en el domingo, la celebración de la misa. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo con el paso del tiempo, con el paso de los siglos? Que se va a ver que el domingo no siempre puede ser día de descanso, que en muchas ocasiones hay que trabajar, que en muchas ocasiones hay muchas cosas que me despistan, o que hay muchas cosas que llaman o que requieren mi atención. ¿Cómo santificar el domingo si no se tiene tiempo? ¿Cómo santificarlo si no tengo ese tiempo? ¿Hay un conflicto entre el domingo del cristiano y la sociedad civil? ¿Hay un conflicto? ¿Es posible que se dé ese conflicto? Bien, para esto, la Iglesia va a invitarnos a que nos fijemos en la alternancia que es necesaria entre el trabajo y el descanso. Hasta tal punto que va a decir así el Papa Juan Pablo II: parece algo querido por el mismo Dios la alternancia entre el trabajo y el descanso. Y se va a referir a esa cita del Génesis que hemos estado viendo durante estas últimas sesiones del aula para mostrar cómo hay unos días de labor y un tiempo de descanso también. Algo que aparece también en el libro del Éxodo, en el mandato que Dios da a Moisés para su pueblo. 6 días trabajarás, el séptimo es día de descanso consagrado al Señor. Esa alternancia va a llevar al hombre a descubrir que el trabajo y el descanso son sagrados.
porque ambos son queridos por el Señor. El Señor no quiere una cosa sí y otra no. El Señor es el que le dice al hombre que trabaje unos días y descanse otros. Por lo tanto, ambos son queridos por el Señor y sagrados. Tendrá, por lo tanto, el hombre que aprender a experimentar esa liberación de que en una tarea y en la otra, en la responsabilidad y en el descanso, se encuentra ante algo que Dios le ofrece. Dios mismo ha querido una cosa y la otra. Y le tienen que servir al hombre ambas para experimentar que Dios es el creador. El hombre tiene que experimentar en su conciencia la certeza de que Dios es el creador, para evitarse así vivir una servidumbre del trabajo, una servidumbre del descanso, que ambas las podemos encontrar en nuestro tiempo. Una servidumbre del trabajo, aquel que no puede parar de trabajar, que no puede dejar el descanso el trabajo en ningún momento, y la servidumbre del descanso, aquel que incluso trabaja pensando en cuándo va a descansar, aquel que incluso hace sus esfuerzos de cada día buscando el descanso como un premio de ese trabajo. Tanto el trabajo como el descanso tienen que servir al hombre para descubrir que Dios es el creador, que no puede uno vivir como un miserable la experiencia del abuso del trabajo o la experiencia del abuso del descanso. Ya León XIII en la Rerum Novarum, León XIII hace más de un siglo en la Rerum Novarum, advierte sobre la importancia de la liberación que viene de encontrar la alternancia entre el trabajo y el descanso, para que no se conviertan en servidumbre. Y así nos lo dice también Juan Pablo II, en la Dies Domini, nos lo dice también en el número 66. Rige aún en nuestro contexto histórico la obligación de empeñarse para que todos los pueblos puedan disfrutar de la libertad, del descanso y la distensión que son necesarios a la dignidad de los hombres, con las correspondientes exigencias religiosas, familiares, culturales e interpersonales que difícilmente pueden ser satisfechas si no es salvaguardando por lo menos un día de descanso semanal en el que gozar juntos de la posibilidad de descansar y de hacer fiesta. Qué importante es reconocer aquí un derecho al trabajo. Qué importante es reconocer aquí un derecho al descanso. Qué importante es que el hombre descubra que necesita hacer fiesta. Por eso, es necesario que el hombre descubra la justa dimensión de las tareas y preocupaciones, y una vivencia correcta del domingo le ayudará a esto. El domingo ayuda al hombre a que se dé cuenta de la importancia que tienen las tareas, las responsabilidades, los trabajos. Y es que ante el día del Señor se paran. Si yo puedo vivir el domingo así, si yo puedo vivir el domingo como día en el que me doy cuenta de que lo primero es el Señor, que lo primero es hacer lo que Dios me pide, que lo primero es escuchar la palabra del Señor y cumplir su voluntad, entonces estoy encontrando esa justa dimensión de las tareas y preocupaciones, que además me va a servir para iluminar, para descubrir las cosas del Señor y su importancia. Son importantes para mí, ciertamente las necesito. Ciertamente necesito su experiencia. También, ¿por qué? Porque me permiten ver que mis preocupaciones tienen un sentido. Me permiten ver que mis preocupaciones se ordenan, que mis preocupaciones tienen su momento, pero que también ante ellas soy capaz de pararlas. Soy capaz de pararlas. Y esto hace que el domingo tenga una dimensión profética. Que yo descubra que el domingo me está dejando una enseñanza, un mandato, que es pon orden a la creación, pon orden al hombre, pon orden a tu vida como hombre.
tal forma que la liturgia, podemos decir, ordena nuestra vida. El saber que tengo que celebrar el domingo y celebrarlo bien me ayuda a poner orden en mi existencia. ¿Cómo celebras tú la misa del domingo? ¿Cómo la celebras? ¿Cómo la preparas? ¿Cómo la vives? ¿Cómo le das continuidad? Eso me ayuda a ver el orden que está teniendo mi propia vida. La celebración me está ayudando a ver reflejada en ella mi existencia, a ver reflejado en ella el orden que yo voy poniendo en mi vida, la importancia que va teniendo. Y esto me ayuda a valorar también la creación. Aprendo a tener una nueva mirada sobre la nueva creación. Una nueva mirada sobre la nueva creación, una forma correcta de situarme ante todo lo que tengo delante de mí, mi trabajo, mis enfermedades, mis dolores, mis cuentas, mis amistades, mis entretenimientos. Todo esto se va a ordenar si no va por encima del domingo. Ya hablábamos de esto en la charla del aula del mes pasado. ¿Qué prioridad tiene la celebración dominical sobre el resto de cosas que hago el domingo? ¿Adapto la celebración de la misa del domingo al hueco que me dejan otras cosas que tengo? Lo primero que fijo en el domingo es mi celebración de la misa y a partir de ahí ordeno todo lo demás. ¿Qué es lo que tiene prioridad en mí? Esta vivencia del domingo permite que tomemos conciencia también de que el hombre necesita, pararse a entender con esta mirada las celebraciones y pararse a entender de esta forma también sus preocupaciones. Mis preocupaciones que han sido iluminadas por la celebración del domingo están en armonía con el Evangelio. Yo ordene mi tiempo de esta forma, está en armonía con el Evangelio. Y por lo tanto es una responsabilidad del creyente satisfacer este orden y es una responsabilidad de la legislación civil ayudar al hombre creyente a satisfacer esa necesidad de su alma. Es un deber de conciencia, dice Juan Pablo II, la organización del descanso dominical, de modo que les sea posible participar en la Eucaristía, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Es un deber poder organizarse adecuadamente y que todo me ayude a poder organizarme adecuadamente el domingo, para que el domingo sea vivido como día del Señor y de esa forma me enriquezca. Yo tendré, por lo tanto, que descubrir cuáles son aquellas ocupaciones que en el día del domingo, en el día del Señor, me enriquecen y participan de esa santificación del día del Señor, participan de esa santificación del tiempo, participan de esa santificación de mi propia vida. Tendré que preocuparme por elegir bien los medios de cultura, de diversión, de formación, de aprendizaje, de descanso, que me ayuden a crecer según el Evangelio que confieso. No puede haber división, no puede haber confrontación entre lo que el domingo y el Evangelio y el Señor significan y las formas de pasar el domingo que yo decido o que yo elijo. Tiene que haber una unidad exterior e interior entre lo que yo confieso desde lo profundo de mí y las cosas que hago, que van en consonancia con lo que confieso. Una cosa es descansar y otra es perder el día. Ese perder el día a lo mejor no está en coherencia con el Evangelio. Por lo tanto, tendré que ver la manera correcta de pasarlo, de vivirlo, de perderlo.
en sintonía con ello. Por eso, dice Juan Pablo II que el domingo debe ofrecer también a los fieles la ocasión de dedicarse a las actividades de misericordia, de caridad y de apostolado. La participación interior en la alegría de Cristo resucitado implica compartir plenamente el amor que late en su corazón. No hay alegría sin amor. Esto es muy importante. La alegría de la Pascua es una alegría que nace de hasta qué punto nos ha amado el Señor, de hasta qué punto nos ha amado Cristo y se ha entregado, un amor hasta el extremo, decía Juan en el capítulo 13, antes del lavatorio de los pies. En sintonía con eso está que el domingo sea un día de misericordia, de caridad y de apostolado. Misericordia con el que está a mi lado, en primer lugar, también con aquellos a los que no veo. De caridad. El domingo no es un día para ir a misa y criticar a los demás. Es un día para ir a misa y perdonar, porque por misericordia nosotros participamos en el domingo. El encuentro del domingo, y en él la Eucaristía dominical, tienen que ser la fuente de la que brote la piedad y el amor al prójimo. Desde los primeros cristianos, la celebración del domingo les ha servido para estar unos pendientes de otros, para tomar conciencia de que tenían que preocuparse de los que no podían asistir, o de los que estaban enfermos, o de las necesidades de los demás. Y por lo tanto también tendremos que aprender a comprender la caridad en la celebración y aprender a trabajar una cultura de compartir. La caridad en la celebración también, ¿eh? Es decir, lo que yo voy a aportar, cómo yo voy a colaborar en la celebración, personalmente y también económicamente. Nada de todo eso, decíamos en la charla del aula del mes pasado, se improvisa. Todo eso es reconocido porque nace de la celebración eucarística. Nace de la celebración eucarística. Eso será lo que haga decir a San Juan Crisóstomo, con palabras tan duras pero tan claras: ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues cuando lo encuentres desnudo en los pobres y lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez, porque el mismo que dijo «esto es mi cuerpo» y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también «tuve hambre y no me disteis de comer». Y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. ¿Qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego con lo que te sobre adornarás la mesa de Cristo. Esto que dice San Juan Crisóstomo va en total coherencia con lo que la Iglesia explica en este documento, por ejemplo. Hay una comunicación entre lo que uno celebra y lo que uno vive. Toda la riqueza debida al sacramento con la que adornamos nuestras iglesias y nos adornamos nosotros mismos para ir a celebrar el domingo en nuestras iglesias, esa misma tiene que expresarse después en amor a los demás, en amor a los que no tienen. No me puedo poner los mejores vestidos para despreciar a otros, para después despreciar a otros, sino que al contrario, serán una manera de significar que me preocupo por los demás, que me preocupo por el que tiene hambre, o frío, o necesidad. Por eso, de la fraternidad en la celebración, se pasa a la fraternidad en la vida. Cuando yo aprendo que he recibido la celebración por pura gracia de Dios, por pura gracia, entiendo que yo con esa misma gracia puedo colaborar con otros. Cuando yo entiendo que el sacramento de la Eucaristía es un don que recibo de Dios, antes incluso que un derecho, es un don que recibo de Dios, comprendo que estoy llamado también a compartir lo que yo tengo, como un don
con aquellos que no lo tienen. Y dice Juan Pablo II, para explicar la cita de San Juan Crisóstomo que hemos leído hace un momento, la Eucaristía es acontecimiento y proyecto de fraternidad. Desde la misa dominical surge una ola de caridad destinada a extenderse a toda la vida de los fieles, comenzando por animar el modo mismo de vivir el resto del domingo. Si este es día de alegría, es preciso que el cristiano manifieste con sus actitudes concretas que no se puede ser feliz solo. Mira a su alrededor para identificar a las personas que necesitan su solidaridad. La celebración de la Eucaristía entonces será como un rayo de luz que ilumina el resto de mi jornada, que me ilumina para descubrir a los que están a mi alrededor. Ya lo hablamos cuando hablamos de la celebración de la misa del domingo. No voy a celebrar mi misa del domingo, sino que la misa del domingo me descubre que formo parte de una comunidad. Y así podré entender que también la celebración del domingo me llena de caridad para los que están dentro y para los que están fuera. De la fraternidad en la celebración se pasa a la fraternidad en la vida. Por eso, de la celebración eucarística podemos pasar a la vida de todos. Desde un rato del domingo podemos extendernos a todo el domingo. Desde el mismo domingo a todos los días. El domingo como Día del Hombre tiene esto, que todo lo que brota de la celebración eucarística se extiende en la dimensión de las personas, en la dimensión del día del domingo y en la dimensión semanal. Y esas tres dimensiones se enriquecen con la acción eucarística que hemos celebrado. De la alegría de uno, en definitiva, hemos pasado a la alegría de todos. Y así, por lo tanto, tendremos en cuenta también en concreto la situación de los demás. Y dice Juan Pablo II, puede suceder que en su vecindario o en su ámbito de amistades haya enfermos, ancianos, niños e inmigrantes, que precisamente en su domingo sienten más duramente su soledad, sus necesidades, su condición de sufrimiento. Ciertamente la atención hacia ellos no puede limitarse a una iniciativa dominical esporádica, pero teniendo una actitud de entrega más global, ¿por qué no dar al Día del Señor un mayor clima en el compartir, poniendo en juego toda la creatividad de que es capaz la caridad cristiana? Invitar a comer consigo a alguna persona sola, visitar enfermos, proporcionar comida a alguna familia necesitada, dedicar alguna hora a iniciativas concretas de voluntariado y de solidaridad serían ciertamente una manera de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la mesa eucarística. ¿Ven? Hay casos concretos, posibilidades concretas de gente que pasa por estas situaciones. Yo no puedo reaccionar el domingo como cualquier otro día ante esto. El domingo me tiene que ayudar a valorar cuál es la situación de los que están cerca de mí. ¿De qué manera puedo yo responder a ello? ¿De qué manera puedo yo ofrecer no una ayuda puntual, sino a lo mejor una ayuda un poco más estable, un poco más concreta? Decían los obispos italianos en esta misma línea. El propio testimonio de fe en el Señor resucitado y la misión se expresan de una manera privilegiada en el servicio de la caridad. Si el fruto de la Eucaristía es la configuración con Cristo, la atención a los más infelices, los pobres, los enfermos y a los que están solos será sin duda alguna uno de los signos más transparentes de su eficacia. Una visita, un regalo, una llamada telefónica, incluso un compromiso más serio y persistente allí donde hay una necesidad, pueden llevar un poco de luz a una jornada de otra manera triste y gris. Igualmente precisas son las aportaciones económicas a las necesidades de la comunidad, del culto y de los pobres. Son ejemplos concretos de formas en las cuales el domingo que uno ha celebrado en la iglesia puede ser celebrado también fuera de la iglesia.
muchas posibilidades que nosotros tendremos que revisar cómo estamos viviendo, que a nosotros nos van a iluminar sobre la importancia del domingo como un día divino y humano, como un día para valorar cuáles son mis formas de colaborar, de mostrar ese amor que recibo en la Eucaristía, extendido también a los demás. Y así, esto me permitirá entender que el domingo es también una escuela de caridad, de justicia, de paz. El domingo es el día en el que todo ha sido recreado, en el que todo ha sido renovado. Por lo tanto, yo también y mi experiencia del domingo también tienen que ser renovadas. El domingo siempre será una fuente de conversión. No será un día para mirar desde lo lejos, ¿no? Un día para ir a lo mío y ver todo lo demás como algo lejano, como lo que viera por una ventana. Sino, al contrario, el domingo es una profecía de cómo yo estoy viviendo mi propia fe. El domingo se convierte en una experiencia que hace de mí un instrumento de paz, buscar implicarme en la vida de los otros y ofrecerles el amor de Dios, de ofrecerles la paz de Dios, de ofrecerles la salvación de Dios. Incluso aunque yo me encuentre mal, incluso aunque yo me encuentre débil, incluso aunque yo piense que no puedo aportar gran cosa. Pero en todo caso, puedo hacer esta experiencia dominical y dejar que el Señor me ilumine en ella. Bien, concluiríamos el aula de formación de este mes de abril con esta misma idea, ¿no? La experiencia del cristiano, del domingo cristiano, no aleja al hombre de su ser hombre. El domingo cristiano no es menos domingo que el resto de los domingos, no es peor domingo que el resto de los domingos. El domingo cristiano no es una molestia, porque yo quería vaguear o descansar o no hacer nada. El domingo cristiano ayuda al hombre a ser hombre y ayuda a profundizar en el misterio de lo que es y le ayuda a profundizar en el misterio de su relación con Dios. Y a partir de ahí, le ayuda a darse cuenta de que encuentra su plenitud en la relación con la Trinidad, consigo mismo, con todos los hombres y también con la creación renovada en la Pascua, en la resurrección de Jesucristo.